Bueno, primero quiero darle las gracias a todos quienes nos acompañan en este lanzamiento todavía híbrido, todavía presencial y en streaming, de este libro que es Cultura Familiar y Vecinal Mapuche. Quiero agradecer al decano Manuel Amaya, a la vicedecana Carmen Paz Castro y a la directora de extensión Pia Montalegre. Gracias por permitirnos estar aquí en este auditorio que, bueno, nos vio a nosotros tres como estudiantes de esta escuela, ahora como arquitectos en distintos caminos con distintas trayectorias. Así que quiero primero hablar en nombre de la editorial Sacabana. Somos tres personas, somos tres arquitectos y arquitectas egresados de la Universidad de Chile, que nos encanta también hacer libros que tengan que ver con arquitectura, pero hacia un público más fácil, o sea, un público general, que sea más fácil de entender todo esto que hacemos, todas estas palabras raras que tenemos. Y así fue como Orlando Sepúlveda llegó a nosotros queriendo publicar su tesis doctoral, que es un librazo, pero muy difícil de llegar a otras personas. Y este tema ameritaba eso. Orlando Sepúlveda, ya lo conocerán, es arquitecto por la Universidad de Chile, titulado en 1961, y es doctor en arquitectura y urbanismo por la Universidad Politécnica de Madrid en el 2013. Fue presidente de la Red Universitaria Latinoamericana de Cátedras de Vivienda entre el 97 y el 2002 y consultor de las Naciones Unidas en República Dominicana el año 1984. En la Corvi realizó 25 proyectos y ha proyectado hasta ahora más de 50.000 viviendas, lo que equivale a cerca de 4 millones de metros cuadrados. Por otro lado, nos acompaña Francesca Cariqueo. Ella es arquitecta de la Universidad de Chile, es asesora del Comité de Vivienda Raquisuam Marruca, espero no equivocarme en la pronunciación. Fue coordinadora de pueblos originarios en Quilicura y actualmente es gestora de arquitectura en la subdirección de la Junji. Además, ella es miembro activa de la organización Arac Mapu. Como les contaba, nuestros caminos se cruzaron entre la editorial y Orlando, primero porque vio un libro que nosotros hicimos de Sebastián Navarrete, que Sebastián Navarrete también se doctoró en España, y él quería publicar con nosotros un libro que era muy difícil de entender para gente que no fuera arquitecta, en un lenguaje más común. Y eso fue lo mismo que vio Orlando como oportunidad en nuestra editorial y nos dijo, juntémonos, en ese tiempo fue por Zoom, costó harto tiempo que nos conociéramos en persona, y con Francisca Muñoz, que es la directora de la editorial, nos miramos y dijimos, ¿cómo podemos hacer que este libro sea muy entretenido y muy fácil de entender? Y le preguntamos a Orlando, háblanos de tu tesis. Y lo primero que él dijo no fueron los objetivos, ni los resultados, ni nada de esto, de estas metodologías difíciles de comprender, sino que nos dijo, estuve mucho tiempo visitando unas comunidades. Estuve mucho tiempo viajando y hablando con 4 familias que me permitieron adentrarme en la cultura mapuche. Y le dijimos, bueno, ¿y eso está por ahí? Sí, efectivamente nos dijo, es un anexo de mi tesis. Y ese anexo se transformó entonces en el cuerpo central de este libro. Este libro es básicamente Orlando Sepúlveda viajando, es un libro de aventura, es una bitácora de viaje de Orlando viajando a conocer a estas 4 familias, adentrándose en su cultura, viviendo con ellas y de esta forma también entendiendo y comprendiendo desde adentro cómo es la cultura mapuche. No quiso él de ninguna forma llegar con una tesis doctoral desde España, desde lejos, desde arriba, a decir cómo era la habitabilidad, cómo eran las formas de organización, sino que quiso comprender desde ellos, en primera persona, cómo es el habitar mapuche. Y ahí se encontró con todo lo que fue después el cuerpo de su tesis doctoral. Entonces nosotros lo que publicamos fue justamente eso, lo que hizo que Orlando llegara a su tesis doctoral. El germen de todo está aquí en este libro. Entonces es un libro muy entretenido, nos costó mucho tiempo editarlo porque estaba escrito igual de alguna forma con una metodología, digamos, y lo transformamos en un libro que Orlando presenta en primera persona todo lo que vivió. Y así quiero partir entonces conversando con Francesca. Eh, ¿Cómo fue el cruce? ¿Cómo se cruzaron los caminos entre tú y Orlando cuando tú eras estudiante? ¿Cómo decidiste que él fuera tu profesor guía? ¿Por qué? ¿Y cuál fue el tema de tu proyecto?
Mari Mari Pulamien, Compuché, Puquimelfe, Inche Francesca Cariquio Piñén. Agradezco esta instancia de participación en donde podemos abrir hacia otros conocimientos. Creo que es súper importante abrir las puertas de la Universidad de Chile a este espacio de conversación para poder acercar temáticas de pueblos originarios principalmente. Creo que de pronto se habla mucho de temas de interculturalidad, pero nunca desde la forma en que la vamos a poder conversar el día de hoy, a través del escrito que realizó el profesor Orlando Sepúlveda. Como se mencionó, yo soy arquitecta de la Universidad de Chile. El profesor Orlando fue mi profesor guía de título. Bueno, y la forma en que yo pude llegar hacia él fue justamente el cruce de poder conectar mi cultura frente al conocimiento que él portaba, porque en ese entonces él sabía más que yo de la temática indígena que yo misma, siendo portadora de toda una herencia cultural. Entonces fue ahí en que nació esta amistad y este intercambio recíproco finalmente de conocimientos y, y amistad en general, de vida y de poder conectarnos con experiencias de similitudes en cuanto a vivencias con comunidades indígenas, específicamente mapuche. Orlando, y por otra parte, para ti, ¿qué significó, primero que todo, ser profesor guía de una temática mapuche, una temática indígena? Eh, y cómo eso también se tradujo más adelante en tu investigación o querer hacer esto, digamos, desde una investigación en España con tu tesis doctoral. Yo no recuerdo, refréscame la memoria, la fecha de titulación tuya. Ya, ya, 2018. Bueno, muy cerca. Bueno, yo en esa época tenía bastante avanzado la tesis mía. Y el trabajo, yo diría principalmente, aparte de la investigación bibliográfica que hice, pero eso fue muy al comienzo, muy al comienzo. Y yo diría que cuando empecé a leer sobre los mapuches, yo estaba en la escuela primaria, cuando leí Lautaro, un libro, un novelesco. Realmente me impresionó el contenido del libro. Pero esto quiero decir que esto no fue una decisión de última hora cuando había que hacer la tesis. ¿Cuál es el tema suyo? Por otro lado, en el Instituto de la Vivienda se hablaba mucho de la dimensión cualitativa, que las viviendas en la dimensión cuantitativa hay mucho avance y estamos muy bien en Chile, pero en la cualitativa no. ¿Y cuál era el aspecto cualitativo más nítido? La cultura. Entonces yo me propuse abordar mi tesis doctoral proponiendo de concebir cuál es el hábitat residencial de un habitante a partir de su cultura. Por otro lado, me llegó a mí la información desde España que había un profesor que decía, sí, lo mejor de los postulantes extranjeros es que vean, si quieren hacer estudios étnicos, que vean lo que tienen en su propio país. Bueno, una colega lo hizo con los pascuenses. Y yo que me quedé pensando, bueno, yo podría hacerlo con los mapuches.
Y tenía problemas, por supuesto, porque los mapuches están como a 700 kilómetros de Santiago y yo no sabía cómo hacerlo. Tenía, sí, las razones, correcto. Y en una corrección con un académico español que venía para acá, cuando vio mi programa me dijo, pero ¿cómo, Orlando? Tú en 3 semanas vas a hacer el diagnóstico de los mapuches. Si tu tesis está centrada en ellos, tú tienes que ir a instalarte, a vivir allá. Cambió mi tesis, cambió el programa, realmente. Y ahí yo diseñé un periodo de unos 2 años yendo a los mapuches. No sabía cómo instalarme. O sea, yo pensé, si voy para allá y no conozco a ninguna familia y yo llego con mis cosas y le digo, bueno, ¿dónde puedo dormir aquí yo? No, eso no podía hacerlo. ¿Cómo hacer ese problema? ¿Voy en una carpa, me instalo al lado de ellos? No, tampoco podía hacerlo. Entonces decidí que podría ser un día completo. Un día, desde que sale el sol hasta que se pone el sol. Y ahí visitar la familia. ¿Podría hacerlo? Si me voy en avión, no llego allá, llegaré a las 11 de la mañana, no me sirve el avión. Entonces ideé viajar en la noche y llegar allá a Temuco a las 6 de la mañana, tomar un taxi e irme a lo rural, porque yo quería familias rurales. ¿Por qué? Porque en ello yo suponía que sus formas de vida son más intactas, no adecuadas a la ciudad. Por eso fue que yo preferí, diríamos, como estrategia metodológica de trabajo de campo, nada más. Y así fue entonces como decidí hacer eso. Llegaba ya a las 6, llegaba a la casa de ellos como a las 7 y estaba como hasta las 7 de la tarde. Podía ser entre las 6 y 8 de la noche. Y ahí volvía a Temuco, tomaba el bus toda la noche. O sea, viajaba toda la noche para ir a Temuco, estaba todo un día, viajaba un día entero, una noche entera a Santiago. Ese fue el trabajo que hice durante aproximadamente 2 años. Y bueno, yo diría que tantas veces fui y estuve con ellos en sus casas, les ofrecí en compensación a la acogida que ellos me podrían otorgar, asesoría arquitectónica. Les dije, yo puedo ir, revisar sus casas, ver si están bien distribuidas, si están bien amobladas, yo puedo sugerirles, si quieren hacer un trámite municipal, los hago, si necesitan algún proyecto, se los realizo, y todo esto gratuito, porque yo no vengo a prestar servicios profesionales, yo estoy haciendo una investigación. Bien claro y directo. Ellos me entendieron y aceptaron. Así que partí desde el primer día visitándolo y entrevistándolo y preguntándole cómo vivían ellos. Y toda la vida cotidiana de ellos. O sea, yo ahora mirando para atrás les hacía unas preguntas que yo no las podría hacérsela a cualquier persona. O sea, preguntarle, por ejemplo, a la señora o al dueño de casa, ¿cómo se hace el aseo corporal usted y con qué frecuencia? Oye, yo me encontraba con sorpresa, pero la pregunta, obviamente, que es de una privacidad. Después muchas cosas las vi yo no necesitaba. Entre paréntesis, opté por practicar la metodología para observar,
la metodología de observación participativa. La encontré muy interesante y me pareció la más adecuada, que consiste en que uno va al lugar donde está el sujeto que uno quiere observar, se sumerge en el ambiente de él y vive lo que él vive. Si él está plantando, yo voy ahí y le digo, ¿te puedo ayudar? En lo que pueda, por supuesto. Y si está cosechando, te puedo ayudar. Y vamos recogiendo cosas. Quiero decir, la manera de observar el sujeto no la presiente, porque él tiene una visita que le está ayudando. Y en esa actividad se mimetiza, porque el roce empieza a ser mucho más directo. Yo encontré muy bueno ese sistema. Pero también tenía que modificar mi conducta, porque no se trata de llegar como visita y esperar que a uno lo atiendan. No, o sea, tenía que llegar con ropa predispuesta a hacer esas cosas. La verdad es que en el fondo ellos me recibían y me atendían. Me ofrecían té, me ofrecían mate, me daban tortilla y rescoldo, me daban huevos duros. Oye, y en cada casa que iba me daban lo mismo. Entonces, cuando en España se enteraron, se reían porque, oye, con el doctorado vas a engordar, me decían. Pero aparte de eso, yo diría que era una demostración de receptividad. Eso yo diría que es muy importante. No había esa barrera que uno piensa. Yo tenía mucho temor de eso. Y no, todo lo contrario. Me recibieron. Nunca tuve yo una distancia. Y receptivo en todo. Yo les dije, bueno, si yo me siento comprometido con ustedes de asesorarlos y opinarles cómo mejorar su hábitat. Pero para eso yo tengo que recorrer la casa y hacer un levantamiento de la casa. Fue una estrategia, porque recorrer la casa, entrar a los dormitorios, ver los closets, ver todo, y lo que era inexplicable, yo se los preguntaba y ellos me decían por qué, en fin. O sea que el análisis yo diría que fue realmente profundo, en lo minucioso. Y yo, obviamente, si yo les decía, pero ¿por qué la niñita está en este dormitorio? ¿No sería mejor ponerla en el otro dormitorio y, qué sé yo, cambiar la ordenación? Ellos me escuchaban, me encontraban toda la razón. A lo mejor después no me hacían caso, pero quiero decir, la actitud receptiva a mí realmente me conquistó profundamente, porque los conocí en su intimidad y cuando ellos se confesaban, también entendían que yo tenía una tolerancia y una receptividad para entender formas de vida, que al principio yo diría que no fueron cautelosos, sino que fueron muy sinceros y muy confiados. En definitiva, para mí, eso significó que el carácter del mapuche no es introvertido ni tiene aversión, todo lo contrario, es abierto. Y obviamente las casas, las casas están separadas, muy separadas, unas de otras. Yo diría que por lo menos 100 metros. Entonces, con 100 metros, si es que yo alcanzo a mirarlo, posiblemente, pero con las ondulaciones, la geografía, no es posible. Tampoco, menos, escuchar lo que están conversando allá. En el fondo, yo diría que entre ellos también
hay vecinalmente una relación muy estrecha, se conocen muy a fondo todos. Y la familia, lo que más me impresionó y lo primero que noté en relación con las familias nuestras, que la familia de ellos es muy cohesionada. Y no es que anden preocupados de defenderse, no. Es una armonía interior, yo diría, ideal desde el punto de vista nuestro. Ideal. Porque si hay que hacer alguna cosa, yo me acuerdo cuando uno de ellos le decía a su hijo, oye, por favor, mira, el fogón se está apagando, anda a buscar leña. El niño partía a buscar leña. Y si no había leña, él partía leña. Y partía no porque esperaba que su papá le dijera, oye, no, pues tienes que partir la leña y llévate el hacha. No, todo eso él lo hacía por iniciativa propia. ¿De dónde sacaba eso? Y él llevaba la leña como si él estuviera llevando la leña para calefaccionarse él, no solo él, junto con su mamá, con su papá. Esa cohesión realmente fue admirable, realmente fue admirable. Las aventuras que tenían los adolescentes, por ejemplo, el papá las conocía y participaba de ellas. Había una confianza realmente impresionante, lo primero que podía decir. Y de ahí que la relación que tienen ellos vecinalmente también. Bueno, si la familia es cohesionada, el vecindario también lo es. Y yo diría que tuve la oportunidad, me invitaron una vez a un guillatún, y en el guillatún me impresionó la capacidad de difusión que tienen ellos. Porque en el guillatún habían 300 personas. ¿Cómo? ¿Cómo el responsable de organizar les comunicaba a todas las familias? Y que iba a ser en tal lugar, qué sé yo, en fin. Las comunicaciones son velocísimas y eficientes, pero van, y van con buen ánimo. Yo me tocó un día muy especial, el guillatún. Las familias van con el ánimo y llevan almuerzo y están contentos, se saludan a la distancia, se saludan, en fin, qué sé yo. Y cuando llega el momento de la ceremonia, es muy protocolar, realmente protocolar. A mí me impactó, porque empieza con un tambor, avisar. El tambor está avisando, nada más. Y avisa durante varios minutos, o sea, 10 minutos, 15 minutos, o sea, el tambor se transforma en una parte de la escenografía del total. Se suspende el tambor. Y el silencio es otro factor y empieza con otro ritmo. Realmente yo diría, ¿quién es el que toca el tambor? Era el hijo de una de las familias, un joven que tendría 16 años. Y los que iban a participar se ubicaron en el centro. Yo, comprometido con mi investigación de ser observador participante, yo me sentí llamado también, pues me acerqué a participar. Bueno, yo diría que en el conglomerado yo me sentí también incorporado, no solo el afán mío de participar, sino que ellos me acogían. Y si distribuían mudai, a mí me pasaban el mudai y tenía que tomarlo. O sea, yo ya sabía a esa altura que si a uno le ofrecen algo, uno no puede decir que no. Y pasaban varias veces, o sea, no era una vez. Entre paréntesis, el mudai es sin alcohol, ¿eh? Era un jugo como
como un agua de arroz, así. Cuando uno está enfermo, más o menos ese sabor tiene. Pero en la ceremonia, no solo me daban mudai, llegó una niña, yo que era hija de una de las familias, con el jarro y el vaso, y yo le dije, mira, no, muchas gracias, por favor, yo ya he tomado tanto mudai. Me dijo, no, si yo no traigo el mudai, yo no vengo a ofrecerle mudai. Yo quiero dejarle el jarro y el vaso para que usted ofrezca a los presentes. Así que partí repartiendo yo mudai también y haciéndole reglas al mudai. Me preguntaban al final, ¿y usted de dónde viene? Yo percibía que esa pregunta me identificaban como Winca, yo no era mapuche. Y le dije, de Santiago. Pues mire, qué maravilloso, me decía, de tan lejos. Y no se extrañaban negativamente, todo lo contrario, se admiraban y más me acogían. Yo me sentí realmente, esa vez, yo quiero decir, a las 9 de la noche me despedí de la familia. Y un amigo que conocí ahí mismo, que era Winca, él se ofreció a llevarme al rodoviario. Y a las 10 de la noche logro yo, antes que el bus se fuera, porque el bus ya estaba partiendo, me despedí de esa persona que me fue a dejar. Y en el bus, que era un bus cama cómodo, no pude conciliar el sueño. Llegué, me vine a hacer clase, no podía sacarme el guillatún, la rogativa. Estaba pero impregnado. Yo estaba impactado con la impresión de esa incorporación que me hicieron. Era una invitación no forzada. Y yo podía hacer lo que quería. Y lo hacía. Y nadie me decía nada, nadie me criticaba, nada. Al comienzo, uno de las familias que me preparó me dijo, mire, don Orlando, usted sáquese el jockey y póngase la cinta, el trilongo. Y los anteojos guárdelos, porque brilla mucho, eso no puede ser aquí. Entonces lo guardé en el estuche de la máquina fotográfica. Don Orlando, fotos no, por ningún motivo. Ya, eso fue lo que me dijeron de no, pero todo lo otro era acogida. Y sobre todo en las relaciones, eso fue. Que a mí me impactó, estuve como 3 días para sacarme el guillatún, esa impresión que me había quedado. Sintéticamente, yo diría que después de haber estado yendo a ver a esa gente y conviviendo con ellos, me hice amigo de ellos. Porque si ellos tenían que hacer un trámite, yo hacía el trámite con ellos. Porque si iban a comprar un caballo, yo tenía que ir a ver cómo era el negocio. Y las chancheras y todo eso, me enteraba de todo. Se murió un arrendatario ahí. A mí me pusieron al día de cómo era la vida de él y por qué falleció. Bueno, era un Winca, entre paréntesis, que arrendó el derecho de poder, se construyó, era carpintero, así que se hizo una cabaña espectacular, bien hecha. Todo eso me llevó a mí a entender que eran amigos. Y después, cuando ya estaba terminando mi trabajo de campo, me hallaba cómo despedirme, cómo hacerlo, y andaba bien acongojado, yo afectado. La última vez no les dije nada, mejor. Algunos me despedí de ellos, de otros no pude hacerlo. Y cuando llegué a Santiago, me llamaban algunos todavía. O sea, no al tiro, no, como al mes, a los 2 meses. Don Orlando, ¿qué es lo que le ha pasado? Ya no lo vemos por aquí.
yo había terminado ya mi trabajo. No. Bueno, tú mencionabas, Cristian, la bitácora. No es una bitácora, en verdad no es una bitácora, sino que yo pensé, claro, yo voy, en primer lugar, la bitácora la escribía en el rodoviario esperando que llegara el bus y que saliéramos. Era aproximadamente entre 1 hora, 2 horas, más o menos. Tenía tiempo para escribir lo que había pasado en el día. Cuando tenía todo eso, dije, bueno, lo paso a máquina y la bitácora está hecha. Y cuando la vi, y dije, ¿esta bitácora la estoy escribiendo, sí, para mí o es un informe? Es un informe. Es un informe, yo diría, de acuerdo a una metodología y tengo que ponerlo en serio. El que la lea tiene que entender bien. Porque yo en el día visitaba 4 familias y en el día fui a esta familia en el mismo día y a veces no veía toda la familia el mismo día. Entonces era un enredo de calendario, entre paréntesis. Yo cuando tenía quiero aquí salirme un poquitito para entender, para explicarme mejor. Este libro, el afán mío, el compromiso mío de publicar, nació de una invitación que me hizo mi querido decano. Porque cuando yo jubilé, me fui, él me miraba y me decía, Orlando, ¿para qué te fuiste? En fin. Entonces, yo a raíz de eso intuí que él algo querría y fui y le planteé, decano, dígame, ¿en qué puedo servir yo? Si yo no tengo problema. Publica y nosotros te respaldamos. Y ahí me salió esta idea. Muchas gracias. Y entonces la publicación, sobre todo el trabajo de campo, no es una bitácora científica, no puede ser. Lo primero que yo hice para la publicación, pensar, ¿este trabajo es arquitectónico o es antropológico o es sociológico? ¿Y qué van a pensar? ¿Qué va a pensar el lector cuando lea que yo estoy haciendo un diagnóstico de la cultura? Si yo soy arquitecto. Y un psicólogo se preguntaría, ¿y este caballero de dónde salió que está haciendo esto? Entonces pensé que era imprescindible contar con la especialidad y busqué la antropología, un antropólogo. Pero yo sabía que hay antropólogos Winca y hay antropólogos mapuche. Entonces pensé, lo lógico es que sea un antropólogo mapuche. Y ubiqué un antropólogo, una mujer antropóloga mapuche, y le ofrecí, le dije, mira, ¿te interesaría? Yo voy a hacer una publicación, qué sé yo, en fin. Sí, me dijo, me interesaría para saber cómo ven los arquitectos el problema étnico. Estupendo. Y ahí ella leyó todo el libro y era capítulo por capítulo. Me hacía comentarios. Como era antropóloga, no solo comentarios de la etnia, sino que además también epistemológica, bien acertada. Entonces, realmente fue Al final yo le dije, ¿compartimos la autoría? Ella pensó y me dijo, mira, Orlando,
Yo no me considero con la facultad de aparecer como autora, no, no, no. Como colaboradora sí, ya, perfecto. Pero el lector tenía que saber que había ahí también, yo contaba con la colaboración de una experta en la metodología y en las técnicas. Quiero decir que esa bitácora sufrió 3 cambios. El primero de ellos, yo dije, ¿cómo va a entender el lector cuando lea que yo estuve con esta familia y el mismo día con esta otra, con esta otra, con esta otra? Se va a enredar, que en el mismo día yo le esté hablando de otra familia o de varias familias. Yo tengo que tomar la relación que tuve con una familia todas las veces que fui, pero con una sola. En el mes de enero, en el mes de marzo, en el mes de abril, con esa misma familia, qué sé yo, para que el lector pudiera también comprender cómo era esa familia. Ese fue el primer cambio. Después vi yo esta bitácora, claro, como uno escribe la bitácora, yo fui tal día, conversé con tal persona, le pregunté esto, hicimos esto. Pero cuando es historia, la historia es como de otra. ¿Qué interés tiene? Yo leo un libro, una novela, ¿y qué tiene la novela que me atrae a mí tanto? Porque yo estoy metido en el problema de los sujetos que forman parte de la novela. Ah, dije yo, esto tengo que hacerlo no en pasado, tengo que hacerlo en presente. Así que lo hice en presente. Y el tercer agregado que le hice yo fue que en los recorridos yo vivía con ellos y pasaban cosas. Y a mí me afectaban de alguna u otra manera. Entonces yo dije, para ser bien fidedigno en esta exposición, yo tengo que incorporar lo que yo sentía también cuando en ciertos casos ocurrían cosas que no eran de pasada nomás, no era mirarla. Entonces la agregué. Yo diría que todavía tenía un sesgo un poquitito distante. Conversando con Cristian y con Francisca de Sacabana, ellos me dijeron, pero por favor, no uses tanto la metodología científica de la investigación. No, que sea un texto atractivo para cualquier lector, que no sea arquitecto, que sea cualquier persona. Un ensayo, me decían. Saquémosle los pies de página y esas cosas, y las autorías, y las citas, etcétera, etcétera. O de alguna manera pongámosla en el texto. Ya, quiero decir que el contenido de lo que editó Sacabana es un texto pensado para ser comprendido por cualquier especialidad. Y aún más, yo nunca dejé de pensar que eso tenía que ser leído y además calificado por el tribunal en España. ¿Cómo explicarle a los españoles el problema de los mapuches? Sí, cuando vino el rey Carlos a Chile, los mapuches le hicieron una manifestación y no receptiva. No, si los manifestantes estaban como, no sé,
un par de kilómetros separados del lugar donde estaba el rey de España. Y yo voy a llegar allá y voy a decirles, no, es que los colonizadores abusaron mucho con sobre todo los mapuches. Bueno, había leído historia y sabía que después de 100 años en que los mapuches le hicieron el frente a los colonizadores ya estaban desgastados, no tenían recursos y le pidieron autorización al rey para modificar la estrategia. Y empezó un programa de pacificación. 100 años después vienen los acuerdos. Y acuerdos en que los españoles, los colonizadores, les reconocieron la autonomía y nación libre a los mapuches. Y esto lo recordé yo porque sabía que cuando los españoles, perseguidos por los libertadores, los independistas chilenos, rechazando a los españoles fueron hacia el sur, hacia la isla de Chiloé, donde tenían sus lugares de mayor confianza. Pasaron por la 9ª región y entonces quedó la impresión, bueno, y los mapuches, aquí los mapuches los van a masacrar porque la característica de ellos es, pero belicosa. No, los mapuches los recibieron. Y no solo eso, sino que descansaran los caballos, etcétera, etcétera, en fin, y siguieron los españoles. ¿Cómo? Entonces los mapuches no fueron enemigos siempre de los españoles, porque eso tenía que... Yo no podía decir que eran enemigos y que abusaron. No, los mapuches fueron consecuentes. Después del acuerdo de pacificación, fue de ayuda mutua. Los españoles ayudaban a los mapuches si los mapuches estaban mal o al revés. Y eso, por supuesto, yo diría que por supuesto, debe haber influido en la reflexión de los independistas. Porque ellos esperaban que los mapuches ahí atajaran a los españoles y después por detrás llegaran los independistas e hicieran un sándwich, pero no fue así. Bueno, eso fue en 1818. Pocas décadas después, no muchas, en 1880, la República, los chilenos, se dieron cuenta que el país no podía estar cortado, porque no podían pasar al sur. Y tenían ya reconocimiento y declaraciones de que Chile llegaba hasta el Cabo de Horno. Fue uno de los argumentos, quizá yo diría el argumento más fuerte, que obligó a la pacificación de la Araucanía. Bueno, yo diría que esa fue una argumentación que me permitió explicar esta coherencia y consecuencia de respetar los tratados y los acuerdos por parte de los mapuches. Como explicación, decirle a los españoles, no solo los mapuches los enfrentaron y los acosaron, no, sino que también, concordando con esos acuerdos, ellos los apoyaron. Y los mapuches no tenían libros, no tenían escritura. Los españoles no podían, ni los independistas, comprobar que fue por eso. Simplemente les costaba entender el problema. Pero la historia lo aclara. Bueno, eso fue aproximadamente
Yo diría, creo que me sobrepasé en la respuesta. Bueno, igual, espero que estés de acuerdo conmigo, Francesca, pero Orlando es de esos profesores de los que se aprende conversando, de los que uno puede escuchar durante horas y siempre va a terminar aprendiendo algo nuevo y quizás mucho más de una cosa nueva. Me imagino que eso también lo viviste siendo su estudiante en el proyecto de título, pero quiero preguntarte a ti, em, más allá de un resultado académico, de lo que fue tu proyecto de título, en lo personal, estabas también en un proceso de autodescubrimiento de tu cultura. Entonces, todas estas historias, toda esta experiencia en primera persona de Orlando, ¿te ayudó en ese descubrimiento a ti también? Justamente toda esta experiencia que traía consigo, en la cual el profesor estaba en ese momento, me la logró transmitir de manera tal en que surgió un antes y un después para mí. O sea, yo me sentí con una necesidad de dar un giro en mi profesión y estar completamente inmersa en la temática indígena. O sea, yo desde ese momento lo tomé como mi propia lucha de poder estar en cuanto a estas temáticas, porque la experiencia que tuvo el profesor es una manera cordial de poder relacionarse con un otro, porque por lo general siempre existen muchos prejuicios. También la educación occidental tiene jerarquías, entonces esa aproximación donde una persona se siente por superior al otro genera muchas disputas en relación a las comunidades. Entonces, esta manera, haber conocido esta experiencia de familiaridad en relación con comunidades, con las familias, es una manera, yo creo que da un ejemplo de cómo de pronto las instituciones, ya sean educacionales o de otras temáticas, pueden aproximarse a la temática indígena. Y creo que es súper importante poder relevar eso también, porque acá el profesor nos cuenta toda una experiencia, pero eso fue a lo largo de 2 años, no fue inmediato. Hay procesos, hay códigos, hay maneras de poder generar un vínculo, de poder generar una comprensión en todo esto, que es súper importante también, ir incorporando la lengua indígena, ya sea de cualquier pueblo, porque eso también nos otorga una concepción mayor a lo cual podemos interpretar lo que otra persona nos quiere estar comunicando. Y creo que eso es un desafío que todos tenemos hoy en día, no solamente yo como indígena, sino que también las instituciones, sobre todo las de educación, porque desde ahí nacen los conocimientos y la comprensión de cómo uno, en este caso desde nuestra área de la arquitectura, podemos comprender el modo de habitar. Entonces, el profesor se acercó a lo que es el ser mapuche en sí mismo, una persona que evoca el respeto, que tiene un buen pensamiento, y cuando las integrantes de una comunidad perciben eso en un otro, siempre van a abrir las puertas y van a estar interesados en generar diálogo y también hacer una reciprocidad. Así como el profesor lo menciona, él le ofreció también ser parte de ellos, no solo desde su área, sino que también ayudándolo en cosas cotidianas, que eso quizás genera un mayor valor que el estar ofreciendo como un servicio desde su profesión. Porque eso habla desde que me vinculo en un nivel que es de igualdad, en donde no estoy por sobre el otro y en conjunto podemos generar estas interrelaciones y que finalmente se transforman en una familia. Y ese aspecto es súper importante relevarlo, porque si bien estamos hablando acá de un contexto rural, esto se traspasa y genera esta migración hacia lo urbano. Hoy en día Santiago es la capital con mayor población indígena.
sobre todo en las periferias, y así como se convoca en Guillatuna ya con 300 personas en el sector de la región de la Araucanía, en Santiago pasa similar. Yo he estado en Guillatún de 500 personas. La comunicación, si bien existe hoy WhatsApp y todas estas redes sociales que podemos estar hoy día por streaming, también existen otros medios dentro del mundo indígena, que son aún más rápidos que el WhatsApp, que tiene que ver con peumas, con mensajes. Peumas son los sueños que llegan a cada persona y a cada miembro, y es por eso que también uno se va alineando y cada persona tiene una razón de ser, tiene una vocación, una energía, una fuerza, un Nehuen propio para poder actuar en el momento. Entonces, por eso es que hay alguien que puede estar tocando el cultrún, hay alguien que puede estar relatando dentro de dirigiendo la ceremonia, otras personas están encargadas de la comida, que yo creo que es un aspecto, uno de los más relevantes, y es en el cual las familias comparten y generan una preparación, porque hay toda una cadena de ciclos involucrados. Es parte desde que yo genero una plantación, coloco una semilla, protejo esa semilla para que crezca el alimento, luego cosecho ese alimento y luego hasta poder servírtelo a ti. O sea, hay todo un ciclo que uno de pronto no lo considera o no lo tiene en parte de sí mismo, porque estamos inmersos en una situación en donde todo es tan rápido, tan fácil acceso a la comida, pero para las comunidades no. El tema del agua, el valorar los bosques, las plantas, cada uno de esos elementos es un ser como cada uno de nosotros que nos ayuda a mantenernos vivos, y es eso lo que se intenta traspasar desde las comunidades para que un otro lo entienda, y muchas veces es complejo, porque si bien muchas veces uno cuestiona quizás el mismo tema de la arquitectura, porque no hay monumentalidad en sus construcciones, ¿por qué tiende a ser algo tan sencillo? Porque en realidad el mismo paisaje y territorio ya es una magnificencia, entonces, y nos otorga tanto que intervenirla es causar el efecto contrario de lo que la comunidad quiere. Siento que de alguna forma está muy ligado a un ejercicio que yo quería hacer, esta respuesta, porque Orlando ya fue tu profesor, tú ya fuiste su estudiante, entonces ahora quiero hacer el ejercicio contrario. Quiero poner una cita de Orlando y escuchar tu opinión ya con tu experiencia profesional. Fuiste coordinadora de pueblo originario, eres asesora de comités de vivienda. Orlando nos invita un poco a reflexionar en torno a estos estudios, como el que hizo él o que han hecho muchas otras personas, diciendo que será atractivo a futuro y oportuno para entidades públicas y privadas que quieran emprender planes o programas de apoyo a los mapuches, también aplicado a otras etnias, contribuir a la recuperación de la armonía cívica, tanto en la región como en el país, e integrar las etnias, privilegiando la solidaridad, la inclusión social y la paz que ellos practican en la privacidad de sus hogares y sus vecindarios. En tu experiencia profesional, ¿esto está siendo algo en el presente o es una idea de futuro? ¿Tú crees que podamos en algún momento alcanzar esa armonía con nuestros distintos pueblos originarios, por ejemplo? Sinceramente creo que ese punto de relación en armonía hoy en día no se cumple. No se cumple ni a nivel urbano ni a rural, porque muchas veces existe como una necesidad, vuelvo a repetirlo, de tener una información rápida, de generar un producto rápido. Estamos inmersos en la rapidez automática, entonces las instituciones de pronto quieren abarcar y conocer esto de manera muy rápida,
cuando aún también se encuentra en un proceso de muchos jóvenes de autorreconocimiento indígena. Entonces, de pronto se genera una intervención de tiempos que no están conversando. Y ahí es donde se producen los problemas, donde no hay una relación de armonía en formas de relaciones, ya sea desde lo institucional o desde las comunidades. Entonces, creo que es una labor de todos y todas el incorporar esto. O sea, esto es parte de nosotros. Todos tenemos algo de indígena en nuestro ser, querámoslo o no queramos. Y hay muchas cosas que tenemos que considerar como importantes y temas latentes, que es principalmente el cuidado del medio ambiente, por ejemplo. Creo que todas las comunidades indígenas son portadoras de conocimiento que no están siendo consideradas desde ningún ámbito y no merecen, no tienen aún el respeto que debiese ser. Entonces, creo que es de suma urgencia que las entidades públicas se tomen el tiempo que corresponde para poder generar esta aproximación con los pueblos indígenas. En ese sentido, entonces, te quiero invitar, Orlando, a imaginarnos entonces cómo sería este futuro que queremos, a dónde queremos apuntar, o qué crees tú a dónde necesitamos llegar, porque las conclusiones de este libro también tienen que ver con eso, o sea, con una frase, por ejemplo, de Galeano que se me viene a la cabeza, que no sabemos cuál va a ser el tiempo que será, pero sí sabemos cuál es el que queremos que sea. En tu caso, ¿cuál es el que quieres que sea en base a esta inclusión, a este entendimiento del otro y a vivir en armonía? A ver, yo diría que no ha nacido de mi auténtico pensamiento, sino que yo diría que las conversaciones y relaciones que tuve con los mapuches en este trabajo me fueron dando una idea, una base. Hubo un momento en que yo, con la persona más importante con que yo me relacionaba del grupo, estuvimos almorzando en Padre Las Casas, me acuerdo, y yo tenía la intención de hacerle una pregunta que para mí era muy importante. Le pregunté, le dije, mira, en general, las veces que los mapuches se han manifestado y llegan los carabineros, quieren disuadir esto y tiran gases y qué sé yo, en fin, y los mapuches protestan y amenazan y a veces van a la confrontación, donde los mapuches van con unos palos, chuecas o lo que sea, y los carabineros con balines, con qué sé yo. Y las veces que se hace un recuento, si hay víctimas, son mapuches, no son carabineros. Yo diría, esto no es ahora, esto hace tiempo, cuando yo estaba preparando la tesis, cuya lectura la hice el año 2013, o sea, 10 años atrás, digamos. Él me contestó, mire, don Orlando, la gran preocupación que tenemos entre los mapuches es que hay algunos hermanos que están diciendo que tenemos que juntar armas. Ese es un problema para nosotros. Yo le volví a repetir la pregunta porque pensé, yo le estoy preguntando una cosa. ¿Por qué, si esa es una estrategia? Porque concretamente, esta es una estrategia para hacer valer
en beneficio de la víctima estos encuentros o no? Así le volví a hacer la pregunta y la respuesta fue exactamente lo mismo. Bueno, me quedé con esa ya, así él me lo reiteró por segunda vez. Con el tiempo, yo haciendo un recuento más amplio para atrás también, diría que la vida de esa familia era al margen de la contingencia, porque en el fondo ellos vivían preocupados de sus hijos, que el vehículo que los va a buscar para llevarlos a la escuela llega a las 8 de la mañana. Preocupados de si toman o no toman desayuno. No, porque el desayuno se los dan en la escuela. Almuerzan en la escuela y llegan después, como a las 3 o 4 de la tarde. Pero ellos viven preocupados no solo de eso. El jefe de hogar generalmente trabaja afuera. Trabaja afuera porque necesitan recursos financieros para poder subsistir. Los terrenos que poseen no les alcanza para vivir ellos y alimentarse. No, 5 hectáreas no son suficientes. Entonces, ellos tienen una huerta, sí, correcto, como ayuda complementaria, por supuesto, y viven preocupados de esas cosas. Además de eso, muchas veces la mamá tiene actividades complementarias, no solo derivadas de la huerta, sino que haciendo tejido, telares, etcétera, etcétera, y vendiendo mascotas, no sé, en fin, o productos, huevos, en fin, frutilla, etcétera, etcétera. No están ellos viviendo el problema de la inmigración. Yo diría que en esa época la inmigración no era tan alta, pero hoy por hoy, en este momento, yo diría que los mapuches están sumergidos en un ámbito de extraños, donde abunda la delincuencia, no solo la delincuencia, el narcotráfico, el robo de madera, etcétera, con grandes capitales. Los mapuches, ellos están taponeados, rodeados de ese ambiente. Entonces yo me pregunto, hay varias cosas. Yo pienso que ellos tienen muchos atributos. Por ejemplo, el atributo de ser parte de la naturaleza. Ellos no dicen que llegó un Dios y creó la tierra, ni creó a los mapuches como elegido. No. Ellos se ubican como parte de cualquier ser viviente que existe en la naturaleza. Ahí yo entendí en el Guillatún por qué los bailes son imitando las aves. ¿Por qué hay una cantidad de jinetes galopando alrededor del acto? Y entonces ellos no fueron elegidos ni por Dios ni por nadie. Ellos admiran, por ejemplo, al león, admiran al, qué sé yo, a otros animales, al cóndor, etcétera, etcétera. Porque tienen otros atributos que ellos no tienen. Y forman parte de eso. Y sus creencias están ligadas también con los seres vivos. Yo diría, ese es un ejemplo. El otro ejemplo que tiene que ver con su manera de ser. Ya lo describí, ya que son acogedores. Es una barrera, yo diría, muy, muy frágil. Cuando uno se presenta, claro, le preguntan a uno qué quiere, por qué, de dónde viene, etcétera, etcétera. Y ya cuando ya se enteran y se dan cuenta,
esa barrera desaparece. Y uno es acogido. A mí me extrañaba que a la casa de ellos llegaban no solo mapuches, sino que también llegaban huincas que vivían cerca o qué sé yo. Y además ellos van a trabajar a la ciudad, a Padre Las Casas, a Temuco. Entonces, por ejemplo, cuando se habló en este preparación de constitución, la plurinacionalidad. Yo pensé, si el país reconoce como una nación independiente, no quiero hablar de todas las etnias, de los mapuches, yo creo que va a ser para peor. Porque si hay en este momento diferencias entre mapuches y huincas, yo pienso que al tener una nación diferente, ya oficial, esa división va a ser más fuerte, más fuerte. Teniendo ellos tantos ejemplos que pueden ser para nosotros. La forma de vida, la pacificación. En ese ambiente yo no vi ninguna afán de diferenciarse. Y me ha llamado la atención estas últimas declaraciones todavía públicas en el debate, si hay plurinacionalidad o no. Ellos dicen, si nosotros no somos confrontacionales, una declaración de Aucamán salió en el diario este domingo, por ahí. No, nosotros somos complementarios, no confrontacionales. Y eso a lo mejor es del grupo de los mapuches pacifistas. ¿Eh? ¿Y qué porcentaje de ellos son? Yo no sé, los que yo conocí, no había ninguno confrontacional, nadie. Entonces, pienso que la cultura de ellos puede ser un ejemplo para la cultura nuestra, en que la nuestra, obviamente, en este momento, estamos inmersos en un compromiso productivo a través de la competencia. Y la competencia nos lleva a una rivalidad recíproca entre nosotros mismos. Y esa rivalidad nos hace ser más individualistas. Como arquitecto, en el taller yo les pregunto a mis alumnos, ¿cuántas familias de tu cuadra conoces tú? Los nombres y en qué trabajan. Yo conozco, me dicen 5, pero 5. ¿Y en tu cuadra cuánto hay? 20. Conoce una parte nomás. Esa forma de vida, yo diría que no está latente ni presente en los mapuches. No, ellos viven y se ayudan mutuamente. Aun cuando entre ellos hay el afán de ayudarse más. O sea, encuentran que la ayuda es poca todavía. Yo he conversado con otras personas de ahí que me decían esos planteamientos. Entonces, yo pienso que el mapuche declara ser chileno. No quiere dejar de ser chileno. Y su cultura. Bueno, yo para hacer la tesis, yo me compré varios diccionarios de distintos autores de Mapudungun, publicados, incluso algunos publicados en Barcelona.
increíble cómo el idioma de ellos ha tomado resonancia. Lo otro es la convivencia. Y entonces yo diría, esos valores son patrimonio. Yo diría, son patrimonio. ¿Hay que conservarlo? Sí. El idioma, sí, por supuesto. Yo diría, nosotros tenemos mucho que aprender de ellos. Ellos nos dan, diríamos, la creencia de que nos tienen que enseñar, que saben más que nosotros. No. Ellos están impresionados. Cuando me hablaban de Santiago, esa ciudad tan activa, tan maravillosa. No vienen nunca a Santiago. Ellos viven allá en la 9ª región nomás. Yo pienso eso, que simplemente concentrarnos nosotros en compartir los atributos que ellos tienen, valorarlos, y al valorarlo nosotros nos estaríamos dando cuenta que son dignos de ser asimilados. Y por otra parte, ser abiertos con la etnia. Yo pienso que hay aberturas, como por ejemplo, que ellos tengan acceso a la educación. A mí me llamó positivamente la atención que las escuelas tienen vehículos para ir a buscar a los niños que viven lejos, darles almuerzo e ir a dejarlos a sus casas. O sea, ya no es la experiencia que decía Elisa Loncón, que tenía que caminar 4 kilómetros o 10 kilómetros a veces para llegar al colegio y no tenía zapatos. Bueno, aquí yo diría que hay eso. Y además de eso, hay bastante casos de mapuche que han entrado a la universidad y han salido y son profesionales. Si uno dice aquí en arquitectura, mira, no solo Francesca, Eliseo Huencho, por ejemplo, es arquitecto, publicado libros, ha sido director de CONADI. Yo diría ejemplar. Y otros mapuche que han sido excelentes estudiantes y excelentes titulados. Bueno, yo pienso, eso no se da solamente en arquitectura, porque pienso que la mayor atracción de ellos son otras profesiones. La antropología, sí, la historia también, el derecho también. O sea, hay muchas profesiones de disciplina subjetiva, la psicología, por ejemplo. Y entonces yo pienso que me parece que son decisiones del Estado nuestro que tienden, obviamente, a valorar y acercar los atributos que emanan de la etnia mapuche. Yo pienso que sería así. Y obviamente, ¿qué va a pasar con eso? No sé, pero yo creo que desde el punto de vista humanitario, nosotros debemos acercarnos y compartir y acogerlo y aprovechar y sus valores, registrarlos. Eso, Cristian. Bueno, ya estamos un poco pasaditos de la hora. Queremos invitarlos no solamente a comprar el libro, también tenemos un cóctel a cargo de una mujer mapuche, así que pueden pasar. Y para cerrar, quiero robarme unas palabras de Orlando del libro, porque él quiso cerrar el libro también con un agradecimiento, que es un agradecimiento al lector. Dice, estimado lector, estimada lectora, esperando haber logrado dejarle una luz de reflexión y una versión cercana y amena de la cultura mapuche, agradezco su interés en la lectura del presente libro. Así que espero que puedan también tener el libro y leerlo completo para que les llegue
por segunda vez ese agradecimiento y un aplauso para Orlando y para Francesca que nos acompañó.